Nada, continuamos con el simposio. Un simposio que, como decía el presidente, muy especial, son 15 años intentando contribuir a ese debate en rigor alrededor de lo que son los retos del sector energético en estos momentos. Y la vicepresidenta ejecutiva lo apuntaba muy bien, apuntaba lo que es la importancia y la relevancia para el tejido productivo del contexto geopolítico actual. Un contexto geopolítico es donde obviamente está marcado por esa rivalidad, Estados Unidos, China, la pérdida de relevancia del multilateralismo en la agenda política exterior, el acelerado deterioro de la relación transatlántica y donde obviamente se condiciona lo que es el tablero de juego donde están operando las empresas. A lo largo de este simposio, sin duda, de la mano de todos los expertos que participarán en las diferentes mesas redondas, sin duda abordaremos estas cuestiones. No obstante, creíamos que era del todo oportuno, en esta conversación, adentrarnos en cómo se están incorporando todos estos aspectos de la geopolítica, ese contexto global en la toma de decisiones. Los riesgos políticos y empresariales ya no se perciben como algo ajeno, están solapados e incluso se retroalimentan. Y eso obliga a una resiliencia corporativa, a incorporar en la toma de decisiones todos los aspectos, estos aspectos internacionales, estos aspectos de la geopolítica, como una ventaja estratégica indispensable. Y precisamente para hablar de esto tenemos con nosotros a Beatriz Corredor, presidenta de Redeia, que ha incorporado, es una compañía que ha incorporado esos aspectos, esas variables en lo que es el gobierno corporativo y en ese proceso de toma de decisiones. Beatriz, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en Barcelona en este simposio. Y nada, sin más, te quería hacer un par de preguntas. La primera, geopolítica, recursos energéticos, están intrínsecamente relacionados, se comentaba antes por parte del presidente Jardén y por parte de la vicepresidenta ejecutiva, en un entorno cada vez más complejo. ¿Qué papel para una empresa como Redeia juega en este entorno la energía? ¿Es realmente un factor determinante de este nuevo orden mundial? Sí, contesto sí, ya hemos acabado la entrevista. Bueno, gracias, Joan, gracias a Fonsean, gracias a Foment, querido Josep, por la invitación, y dejadme que salude especialmente a Toni y a dos personas que yo tuve el honor de tener en mi consejo, a Maite Costa y a Elisenda Malaret. No os veo tampoco, pero sé que estáis por aquí, y al equipo de Redeia. Y pedir disculpas un año después, porque es verdad que en ocasiones me habéis invitado y por razones variadas, ajenas a mi voluntad, pues no he podido venir. Así que es un placer de verdad estar aquí, en esta maravillosa casa de la empresa catalana. Pues efectivamente, una empresa que como Redeia se encarga de gestionar infraestructuras críticas, no solamente de electricidad, pero básicamente de electricidad, sino también de telecomunicaciones, todo lo que tiene que ver con los movimientos geopolíticos que impactan en cadenas de suministro, en materiales críticos y, como bien decía la vicepresidenta Teresa Ribera, en la columna vertebral, en la estructura básica, el esqueleto de la red interconectada europea de infraestructuras energéticas, pues obviamente tenemos que estar muy pendientes. Si tenemos en cuenta lo que la energía ha significado, no ahora, lo ha dicho tanto Toni como Teresa Ribera, la energía ha sido lo que ha movido el poder en el mundo desde que existe el mundo, sobre todo desde la revolución industrial, en sus diferentes fases energéticas y con los diferentes focos que ha tenido, y por tanto, obviamente, es un pilar esencial de la arquitectura del poder y del equilibrio del poder mundial. Desde el punto de vista positivo, la autonomía energética da una seguridad y fortalece los estados, y su reverso, la dependencia energética, provoca una vulnerabilidad que pasa a ser básicamente estratégica. Como se ha citado, tenemos el ejemplo muy cercano en Europa de la dependencia del gas ruso, cuando el proveedor único de una materia prima energética, de un recurso clave, decide utilizarlo como elemento de presión o directamente como arma de guerra, pues se demuestra que, pues que había algunos deberes que quedaban pendientes de hacer. Y es cierto que Europa los ha hecho muy rápido. Europa se ha movido casi siempre de forma mucho más rápida cuando ha tenido situaciones de crisis, pero se ha movido, lo ha dicho Teresa Ribera y yo lo ratifico. Desde la parte que tenemos aquí, ya para centrarlo en Redeia, estamos hablando de una región dentro del ámbito europeo, que es el suroeste europeo, que tiene una característica esencial, diferencial.
que es su gran potencial renovable, que es una ventaja estratégica no solo para España, sino para toda Europa. Este potencial renovable nos protegió de la crisis de gas. La propia Teresa Ribera fue responsable de que se aprobara la famosa excepción ibérica, que supuso un enorme ahorro para el sistema eléctrico y para el sistema energético español. Y esta ventaja competitiva se basa fundamentalmente en que a partir del año 2000, hace ya un cuarto de siglo, España tomó una decisión estratégica a largo plazo, que fue hacer el despliegue de energías renovables, dotando estas energías, tanto las eólicas en primer lugar y la fotovoltaica después, de los dispositivos necesarios para conseguir que fuera controlable y observable. Es decir, todo este despliegue renovable se hizo en España y no se ha hecho en otros países, por ejemplo Alemania, dotando estas infraestructuras de la capacidad para que desde el centro de control se pudiera saber en cada momento en tiempo real cuál es la energía que están produciendo y se les pudiera dar consignas de subida o de bajada de potencia para poder adaptarlo a la seguridad del suministro en cada momento. Y esto ha hecho que los planes de negocio de las energías renovables, sobre todo fotovoltaica y eólica, sean especialmente eficientes en España, puesto que no es necesario desconectarlas o darles órdenes de bajada de carga solamente hasta el último momento que la seguridad del suministro lo necesita. En números, el año pasado España se cerró con casi un 57% de energía renovable en el mix, incluyendo un potencial y un contingente enorme de energía en autoconsumo residencial, hablamos ya de 8 gigas. Se cerró con una integración de renovables del 97%, es decir, unos curtailments o vertidos de menos del 3%, que es un hito para un sistema en el que la energía renovable supone el 68% de la potencia instalada. Esto es algo que es diferencial de España y nos ha convertido evidentemente en un gran referente. ¿Y por qué es importante esto? Toda la parte de energía renovable que viene de España y de Portugal supone para la Unión Europea un requisito sine qua non para poder cumplir los objetivos, no solamente de eficiencia energética, cambio climático y descarbonización, sino de competitividad industrial, de electrificación de todas las economías. Y esto pasa necesariamente por algo que también se ha citado, y lo ha citado la vicepresidenta ejecutiva, que son las interconexiones. Yo suelo decir siempre, y en inglés suena mejor, que nosotros somos una isla, nosotros, la península ibérica, somos más isla que Irlanda, desde el punto de vista de la interconexión eléctrica. Irlanda tiene más interconexión eléctrica con el continente europeo que la península ibérica. Estamos por debajo del 3% de la capacidad instalada, mientras las propias recomendaciones de la Unión situaban en 2020 una interconexión mínima del 10% de potencia instalada y para 2030 del 15%. Menos del 3% es una deficiencia estructural de todo el sistema energético europeo. Por eso, como bien citaba la vicepresidenta, se está desarrollando ahora mismo una interconexión potente a través del Golfo de Vizcaya, que va a suponer que esta interconexión suba de apenas 3.000 megavatios a 5.000. Pero es importante que la toma de decisiones en materia energética y sobre todo en materia de redes se tome en un ámbito europeo que permita eludir las resistencias nacionales. Y lo voy a decir con bastante claridad. Hay 2 interconexiones con Francia incluidas en el paquete de autopistas energéticas Energy Highways presentadas por Ursula von der Leyen. De 8 proyectos de autopista energética, 2 son las transpirenaicas, las interconexiones de la red de transporte y, por tanto, tiene que hacer la red eléctrica entre la península ibérica y Francia, una por Navarra y otra por Aragón. Esto supondría llegar hasta 8.000 megas, por debajo todavía de lo que sería necesario. ¿Y qué hace falta para que esto salga? Voluntad política. Al final, se trata de que a través de la Unión Europea, la toma de decisiones al más alto nivel, la presidenta de la Comisión Europea y los presidentes de los países implicados, que es España, Portugal y Francia, conseguimos impulsar que estos proyectos se incorporen a la planificación eléctrica de nuestro homólogo francés. Sin esto, sin la interconexión con Francia, es complicado que es imposible que Europa cumpla con los requisitos de eficiencia. Y evidentemente creo que está fuera de toda duda que todo lo que tiene que ver con la autonomía energética para Europa es una cuestión de supervivencia, es existencial, es necesaria para la seguridad, es necesaria para la competitividad, la descarbonización. Y voy a decir algo más que no está aquí, pone crisis climática, económica y geopolítica, que es la crisis social. La geopolítica influye también, y la geoenergética o la economía de la energía influye es determinante en la competitividad de los países y en la aceptación social.
Y yo creo que precisamente ahora, y si pensamos en las conclusiones que acaba de publicar el informe del Foro Económico Mundial, la polarización social es una de las cuestiones que más se está poniendo en el visor de las empresas como factor limitante del desarrollo, ¿no? Y por tanto no podemos olvidarnos de la cohesión social. Muchísimas gracias, Beatriz. Sin duda, el tema de la aceptación social de los proyectos es un tema clave, porque obviamente es el que garantiza la viabilidad de esos proyectos estratégicos. Tú apuntabas obviamente cómo os afectaba este escenario global a una empresa como Redeia, y apuntabas obviamente, dices, todas esas incertidumbres que obviamente condicionan esa toma de decisiones. Yo quisiera hacerte una pregunta muy concreta, es a nivel de modelo de gobierno, de gobernanza corporativa, ¿cómo incorporáis todas estas variables que tú apuntabas muy bien, todos estos riesgos, estas incertidumbres en ese proceso de toma de decisiones? Pues fíjate que yo tengo el honor de presidir un consejo que por lo menos desde que yo estoy al frente de él, siempre ha tenido muy claro que la visión estratégica no podía limitarse al ámbito puramente nacional, sino que había que ampliar el foco. Y por eso la geopolítica ha estado muy presente siempre, no solamente desde el punto de vista de la planificación estratégica, sino también desde el punto de vista de los perfiles que tienen que incorporarse al Consejo. Y tenemos personas muy relevantes que tienen una visión tanto de macroeconomía o de relaciones internacionales más del ámbito financiero, como puede ser, porque lo vais a tener luego, Juan José Ruiz, que es el presidente real del Instituto Elcano, o recientemente incorporada a través de SEPI, Arantxa González Laya. Es un lujo tenerla como especialista en relaciones comerciales internacionales, con mucho foco en el funcionamiento de la Unión Europea y en estas relaciones un poco casi subterráneas que hay entre países que muchas veces son la clave para poder interpretar cómo funciona la Unión Europea, ¿no? Tenemos foco geopolítico y tenemos también mucho foco en la regulación europea. Tenemos un equipo en Bruselas que trabaja muy codo con todas las instituciones europeas, fundamentalmente con la Dirección General de Energía, que también depende de Teresa Rivera, porque la Dirección General de Energía tiene un papel muy relevante en el diseño de los proyectos de interés comunitario, en el diseño de todas las políticas y en el impulso del verdadero mercado europeo. Este mercado europeo es un interés de todos, pero evidentemente la Unión Europea tiene muy claro que si pensamos en que para la competitividad industrial el precio de la energía es un factor crítico, en España hemos tenido los precios de la energía más bajos de Europa, junto con los del Nord Pool, que es la parte norte de Europa, que tienen fundamentalmente energía hidroeléctrica y mucha renovable, ¿no? Y esa capacidad de tener un precio competitivo nos sitúa a un nivel mejor que el de Alemania. Estamos hablando de casi un 40% menos de los precios de la electricidad por megavatio hora en España que en Alemania, ¿no? Pero si nos vamos otra vez a la parte de interconexiones, vemos hasta qué punto la resistencia nacional puede perjudicar a la competitividad europea. Las diferencias de precio, los spreads de precio por megavatio hora entre España y Francia, el año pasado han sido de más del 65 euros megavatio hora. Mientras que con Portugal, donde tenemos una interconexión prácticamente total, con 8 interconexiones en vigor, estamos hablando de 1 euro megavatio hora. Evidentemente, Europa no se puede permitir esa resistencia, porque si no, obviamente lo hacemos poco competitivo. Y cuando estamos hablando de un mercado como el nuestro, en un momento en el que la electrificación europea lleva a que todos los TSOs, a que muchas de las empresas energéticas están demandando en el mismo momento los mismos componentes, no solamente kilómetros de cable submarino subterráneo, sino ingeniería para el diseño de conversoras, compensadores síncronos, reactancias, transformadores. Son máquinas que desde que se encargan hasta que se fabrican pueden llevar 24 o 36 meses, en lo cual hace que los consejos de administración tengamos que incorporar una capacidad de anticipación que va mucho más allá del plan estratégico, va más allá de 2030, que es lo que marcaría ahora la próxima planificación o el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Va más allá de 2040. Tened en cuenta que las infraestructuras que Red Eléctrica construye y desarrolla y opera tienen una vida, como mínimo una vida útil financiera, de 40 años y la tecnología evoluciona rápidamente. Por tanto, tenemos obligación de estar mirando siempre cómo va a evolucionar la tecnología, cuáles son los riesgos de ciberseguridad, de qué manera puede impactar la inteligencia artificial y todos los desarrollos en la toma de decisiones y en los componentes de software y de gestión y algoritmos de gestión de la operación del sistema, cuáles son la tecnología que puede favorecer un uso más eficiente de las redes, de manera que en vez de desplegarlas la podamos repotenciar, hacerlas más inteligentes, cuáles son los modelos de conducción, de conductores, de materiales, y esto te obliga a ampliar el foco y a tomar algunas decisiones que el Consejo tiene que asumir. En primer lugar, anticiparse. Tradicionalmente, Joan, y sabéis todos los que trabajáis en el sector eléctrico, la toma de decisiones de aprovisionamientos se realizaba cuando se tenía encima de la mesa la licencia para pedir una autorización administrativa para poder construir.
Evidentemente, uno de los cuellos de botella que tenemos todos es la demora en las tramitaciones. Y por decirlo gráficamente, entre el cronograma temporal, el cronograma que marca los plazos legales y el cronograma que marcan los plazos reales, para las infraestructuras eléctricas hay 8 años más. Entre el plazo legal y el plazo real hay 8 años de demora. Por tanto, para poder anticipar las necesidades de aprovisionamiento tenemos que mirar al mercado, ampliar el portfolio de suministradores, de proveedores, calificarlos, porque tenemos unos estándares de calidad que la Unión Europea marca, que nosotros nos damos, y hay que ampliar los contratos, hacerlos más largos, contratos marcos, y mirar también algo fundamental que es el talento. Se ha dicho anteriormente, hace falta un talento que Europa necesita, que España necesita, para poder pues anticipar también a los cuellos de botella que pueda haber en la gestión de los aprovisionamientos. Y es absolutamente crítico que el Consejo de Administración esté preparado para tomar estas decisiones incluso antes de que la planificación esté en vigor o antes de que las autorizaciones administrativas hayan llegado. Por tanto, la geopolítica es algo que tenemos que interiorizar con esa anticipación y la anticipación implica una mirada mucho más allá de tus propios dominios, como si dijamos. Nosotros tenemos una empresa que gestiona infraestructuras en Latinoamérica, Red Inter. Europa ha puesto también el foco en las interconexiones de la región americana a través del proyecto Global Gateway, y ahí tiene mucho que ver cómo Europa gestione la extracción de materiales críticos. Se ha hablado mucho de Estados Unidos con su retirada de apoyo, por decirlo de forma fina, de las energías renovables y toda la industria llamada verde. Hemos hablado de Europa. Latinoamérica tiene un enorme potencial en materiales críticos, pero también quiere otra cosa, quiere que ese enorme potencial se materialice en un desarrollo de su industria y en un desarrollo de sus sociedades. Y, por tanto, este proyecto Global Gateway, que es una colaboración entre Europa y las empresas españolas como financiadoras o europeas, pero en este caso españolas como financiadoras y como aportadores de experiencia y de tecnología, tiene que ser compatible con que estas industrias dejen su desarrollo industrial en el propio país donde están. Y estos materiales críticos, el acero, el cobre, son esenciales para fabricar los componentes que después nosotros necesitamos, con lo cual todo está muy interrelacionado. Yo creo que los consejos de administración que no incorporen la geopolítica en su mirada a largo plazo tienen una desventaja competitiva, y esto también se tiene que plasmar en algo adicional, que es la regulación. Y el análisis de riesgos desde el Consejo ya no solamente son riesgos, pues los lógicos que tenemos todos en cumplimiento de la normativa de las sociedades cotizadas, sino riesgos regulatorios que tiene que acompañar la regulación europea, la regulación española, la retribución tiene que acompañar, los riesgos de cambio climático cada vez más absolutamente críticos, sobre todo para infraestructuras que están a la intemperie y que por tanto están afectadas por los vientos, por inundaciones, por las temperaturas, y también porque las personas que trabajan a la intemperie tienen que tener unas medidas de seguridad. Los riesgos tienen que ser también de carácter internacional. No solamente hay que mirar a los riesgos que podamos tener directamente vinculados a nuestro país. Eso también es labor del Consejo. Y finalmente, todo este contexto de cómo anticipamos las decisiones está directamente vinculado a cambios en la regulación europea, como por ejemplo las directivas de reporte en sostenibilidad o la directiva de diligencia debida. Si estamos hablando de un mercado saturado de componentes que todo el mundo pide a la vez, tenemos que tener también en cuenta cómo va a quedar la directiva de diligencia debida de cada aprovisionarnos en una cadena de valor que va a tener que tener unos estándares de respeto de derechos humanos, unos estándares de sostenibilidad o derechos laborales que tienen que estar compatibles con lo que la Unión Europea pide, ¿no? Por tanto, es apasionante esta labor de tener que mirar el plan estratégico a 30 años vista, para lo cual los consejos de administración creo que tenemos que estar preparados. Y con una complejidad cada mayor, tú lo apuntabas, el tema de la mayor, se van multiplicando los riesgos de diferente naturaleza e inciden todos y están íntimamente interrelacionados. Nada, nos quedarían unos minutos para acabar esta conversación. Y yo sí que quisiera, Beatriz, una cuestión que tú has apuntado muy bien antes. Hablabas, obviamente, dices, de todos los riesgos regulatorios, a la hora de desarrollar las infraestructuras, a la hora de avanzar en todo este tipo de proyectos. Hablabas de lo que era, pues, por descontado, el tema de la lentitud de la tramitación administrativa, lo que son esos plazos. Yo me lo apuntaba aquí, 8 años de tramitación administrativa. Pero tú, adicionales a los legales. Adicionales a los legales, correcto. Pero apuntabas una cuestión en la primera de mis preguntas, que era el tema de la aceptación social de los proyectos, la licencia social para operar. Y lo estamos viendo, dices, a nivel europeo, dices, no solo lo que es la lentitud, la tramitación administrativa, sino ser capaces de
trasladar esos beneficios al conjunto de la sociedad y lo vean como algo muy favorable, el famoso efecto NIMBY. Y yo en este sentido quisiera pues acabar pues, con esta conversación un poco el tema de cómo lo estáis trabajando, cómo se consigue esa aceptación social a nivel del Grupo Redeia. Es cierto que desde antes de la pandemia, pero sobre todo con la pandemia, todo el ámbito no urbano, que es en el medio en que nosotros fundamentalmente operamos con nuestras infraestructuras, ha tomado una conciencia legítima de la necesidad de que se respeten sus derechos, no solamente sus derechos económicos, no solamente sus derechos medioambientales, sino también los derechos que implican a su modo de vida. Y me explico. En el ámbito no urbano es donde estamos diciendo que hay que desplegar fundamentalmente infraestructuras de carácter renovable, de ahí el tema NIMBY, ¿no? Team My Backyard, y también las infraestructuras que permiten pues, tanto la evacuación de estos parques como la conexión de una ingente cantidad de demanda que se quiere incorporar. Lógicamente, las comunidades que viven en el medio local exigen el mismo respeto que se puede tener para las comunidades que vivimos en el medio urbano, y este respeto pasa por garantizar un mejor bienestar después de la infraestructura, que esta infraestructura se despliegue escuchándoles, porque son los que mejor conocen el territorio y, por tanto, los que mejor te pueden decir cómo hacer y cómo no hacer las cosas, y preguntándoles cómo podemos dejar su vida mejor cuando nos vayamos, o mejor dicho, cuando nos quedemos. Se trata de no pasar por el territorio, sino quedarse en él. Esto supone que la compañía tiene que mirar muy en local, y cuando estamos hablando de infraestructuras de kilómetros y cientos de kilómetros de longitud o infraestructuras de una envergadura financiera considerable, esto compleja la gestión. Pero la complejidad en la gestión no es ninguna excusa, porque la escucha al territorio simplemente supone que cuando tú vayas a hacer una infraestructura vayas antes a preguntarlo y con este bagaje de lo que la comunidad local espera de ti, crear un proyecto que sea conjunto. Evidentemente no hay dos comunidades locales iguales, no hablo de comunidades autónomas, que por supuesto, hablo que incluso dentro de cada municipio hay asociaciones o agrupaciones de personas que tienen intereses contrapuestos, desde las cofradías de pescadores en el Estrecho hasta las asociaciones de windsurf en Gatica, en el norte, hasta la defensa de patrimonio arqueológico en Galicia o en Andalucía o en las Baleares o en Valencia. Por tanto, la gestión cultural, la gestión patrimonial, la gestión de las costumbres, de las tradiciones, por no hablar, por supuesto, del medio ambiente, de la biodiversidad, son algo que hay que escuchar y hay que tener en cuenta antes del despliegue de la infraestructura. Hay una buena práctica que nos ha premiado la Unión Europea como una buena práctica de gestión de la participación en el despliegue de infraestructuras, que llamamos gestores vecinales, que significa que cuando tienes que explicarle a una población qué vas a hacer en su territorio, cuáles son las implicaciones para su vida, de forma coyuntural o de forma estructural, quien mejor lo puede explicar son personas que viven allí. Estas gestores vecinales es una experiencia que hemos desarrollado en la infraestructura de Gran Canaria, la central hidroeléctrica de bombeo de Salto de Chira, y que hemos llevado también a la gestión del Golfo de Vizcaya, en Gatica. Y lo que se trata es de tener un enlace entre la empresa, las personas que están realizando físicamente la obra, y las personas que viven allí, para explicar qué va a pasar, por qué va a pasar, cuál es el tiempo que tienen que esperar esa molestia, cuál va a ser la mejora que van a tener, incorporar sus sugerencias. Os pongo un ejemplo muy gráfico. Allí en Gran Canaria hemos tenido que hacer voladuras porque hay que hacer una caverna para hacer una central hidroeléctrica y tienen que pasar muchos camiones. Y hemos pactado con la comunidad las horas de las voladuras, se les ha advertido de cuándo iban a ocurrir para evitar sobresaltos, molestias, que al fin y al cabo son personas que viven allí y una voladura es algo impactante, ¿no? Todo esto es una práctica que después estamos escalando al resto de nuestras infraestructuras y que suponen que el vecindario, la gente que vive en las comunidades locales, te vea como un amigo, como un cómplice, como un aliado y no como un invasor. Esto tiene dos derivadas. Una, que hay que hacer una inversión. Desde que pusimos en marcha esta estrategia de impacto integral, llevamos 19 millones de euros invertidos, es decir, en 3 años, solamente en medidas de impacto positivo, pero esto supone para la comunidad 160 millones de euros de impacto positivo. Y lo medimos a través de una metodología que está testada, que está basada en estándares internacionales que determinan por cada euro que invertimos cuánto es el impacto positivo de la comunidad. Es posible hacerlo desde el punto de vista del organigrama, no supone un empeoramiento de los plazos de gestión internos de la compañía en la toma de decisiones y, sin embargo, supone una enorme ventaja en cuanto a la rentabilidad del proyecto, porque en infraestructuras que son rentables desde el momento que se pagan y teniendo en cuenta los plazos de desarrollo y que además en nuestra normativa la retribución por parte de la CNMC no llega hasta 2 años después de poner en servicio la infraestructura,
cuanto antes se ponga en servicio, antes se cobra, y esto mejora la rentabilidad del proyecto. Y, por tanto, mejorar la vida de la gente y mejorar la cuenta de resultados es compatible, y a través de esta estrategia lo hemos demostrado, ¿no? Y nosotros creo que podemos decir que tener en cuenta el territorio es la única manera de desarrollar una infraestructura que sea aceptable y, por tanto, que no suponga una demora adicional en las tramitaciones. Como anécdota os contaré que hace 15 días, tuve el honor de formar parte de una conversación con el equipo de Bill Gates y con él en persona de la iniciativa que se llama Breakthrough Energy, con representantes del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea, con empresas portuguesas y españolas. Y cuando se preguntó a la mesa cuáles eran los principales cuellos de botella identificados para conseguir una electrificación y el despliegue del paquete de redes, unánimemente se habló de la tramitación y de la aceptación social. Por tanto, son claramente las dos cuestiones en las que tenemos que incidir, que las empresas podemos hacer por nuestra parte mucho, pero obviamente es una cuestión que tiene que apoyar la regulación y la toma de decisiones políticas. Muchísimas gracias, Beatriz. No, sin duda es, y yo creo que son los dos mensajes con los que nos quedamos y finalizamos esta conversación. Mirada a largo plazo, pensando en el territorio, y sobre todo una frase que a mí me ha gustado muchísimo, pensando que estos proyectos están para quedarse y tienen esa vocación y voluntad de continuar en el territorio. Muchísimas gracias, Beatriz, de nuevo por tu participación. Yo creo que ha sido muy relevante, muy ilustrativo lo que es la incorporación en el modelo corporativo de todas estas cuestiones, y que sin duda tendremos ocasión de seguir hablando en las diferentes mesas redondas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu atención.